Me dice que está grabando. A continuación, para dar paso al seminario, quisiera presentar a la docente del día de hoy. La expositora que impartirá la presente sesión es Alma Martínez, que es licenciada en Psicología en ITSON, maestra en Desarrollo Organizacional, UIA, y egresada en el Doctorado en Ciencias y Humanidades en UNAM, UADEC, y consultora y capacitadora en los sectores público y privado, y docente universitario en diversas instituciones educativas. Sin nada más que agregar, le damos paso a Alma para que inicie la exposición del día de hoy. Bueno, profesora, ahora sí, estamos listos. Te agradezco, Paulina. Muchas gracias igual a todos. Bueno, buenas tardes. Yo espero que me escuchen bien. Vamos a iniciar. Si alguien me puede decir si mi audio está bien. Ah, perfecto. Gracias, Jorge. Gracias. Muy bien. Vamos a iniciar. Les doy la bienvenida a este seminario. Como ustedes ya lo saben, el título de este seminario es Organizaciones Saludables en Cumplimiento de la NOM 035. Y vamos a ver precisamente a qué nos referimos con organizaciones saludables y ello cómo lo podemos relacionar con esta norma oficial mexicana, que como su nombre lo dice, por tener esa categoría de normatividad, pues es de carácter obligatorio para los centros de trabajo de todo el territorio mexicano, ¿verdad? Como seguramente ustedes lo saben. Esta norma oficial mexicana quedó publicada en el Diario Oficial de la Federación en el año 2018 como un proyecto de norma, como inician todas las normas, y se publica posteriormente cuando ya se hacen revisiones, ¿verdad? Para que a partir de ahí, de la publicación, ya sea posible la implementación de los centros de trabajo, en este caso, porque esta norma depende de la Secretaría del Trabajo. Tal vez ustedes hayan visto esto que está en mi pantalla y es un dato que, bueno, es alarmante, se puede decir. Dice que México es uno de los países con niveles más altos de estrés laboral, que ronda el 75% de los trabajadores que sufren esta condición de estrés laboral, que incluso es más alto que China, con 73%, o que Estados Unidos, con 59%, ¿verdad? Esta cifra realmente, no sé qué les parece a ustedes, de entrada suena pues preocupante, alarmante, y nos hace, yo creo que invita a la reflexión en el sentido de qué están haciendo los centros de trabajo con los trabajadores, con los empleados, para generar esto. Es decir, cómo están contribuyendo esos centros de trabajo, algo, dónde se encuentra el origen de ello, en las condiciones de trabajo, en las condiciones físicas, en las condiciones de prestaciones, en las condiciones que se refiere al ambiente o clima laboral que se genera en dichos centros de trabajo, independientemente del giro de independientemente del tamaño de ese centro de trabajo, independientemente de cualquier cosa, y bueno, si es público o privado la entidad o centro de trabajo, todas las organizaciones tienen sus características y lo sabemos, pero hay organizaciones que por la forma de operar y por las prácticas directivas que en ellas se implementan y por la manera en cómo la gente se relaciona y por la cultura organizacional, que es precisamente esa serie de valores, esa serie de elementos que le dan identidad a una organización, ¿verdad? Que aunque no son tangibles, se perciben, se sienten. La gente se puede sentir apreciada o no, valorada o no, respetada o no en su trabajo, y eso se siente en el día a día. Digo, todos los que estamos aquí reunidos hemos tenido alguna experiencia laboral y hemos pertenecido tal vez a algún centro de trabajo donde nos sentimos aceptados, valorados, etcétera. Y hemos tenido tal vez, ojalá que no todos,
tal vez alguna experiencia de tipo contrario, es decir, donde vamos a un centro de trabajo, un lugar de trabajo y nos pasa lo contrario. Percibimos que el ambiente es hostil, que puede tornarse hasta violento, poco agradable para desarrollar nuestras funciones, nuestras habilidades, nuestras capacidades y no nos sentimos realmente valorados o respetados como personas, ¿no? Entonces, los ojos se empezaron a poner en este tema en nuestro país desde hace algunos años, a tomarlo con seriedad y decir, bueno, ¿qué está sucediendo con el bienestar emocional de los trabajadores en México y por qué se están reportando esa cantidad de niveles de estrés, ¿verdad? Si bien todos lo sabemos, bueno, el centro de trabajo es tan importante porque ahí pasamos una buena cantidad de tiempo de nuestro día y porque ahí suceden cosas interesantes que pueden potencializar mucho nuestro desarrollo profesional y personal, porque ahí desarrollamos también muchas habilidades de tipo personal. Pero por otro lado, si las condiciones no son las adecuadas, esto se puede bloquear y se puede frenar ese desarrollo profesional y personal y puede ser casi como un castigo acudir a ese centro de trabajo por las condiciones que ahí imperan y que esas condiciones están dictadas o implementadas por el liderazgo, ¿verdad? Por la parte, el nivel directivo de ese centro de trabajo. Entonces, ¿qué sucede al respecto? Qué bueno que en México por fin tenemos una ley, una norma que nos obliga a vigilar estos aspectos que menciono. En México se estaba tardando un poco, en Latinoamérica ya hay otros países que tienen más tiempo trabajando con eso, como Colombia, como Chile, y México nos estábamos quedando un poco atrás, pero afortunadamente tenemos esa normatividad y lo importante en este caso es que no se quede en papel, ¿verdad? Que no se quede en buenas intenciones, sino bajarla a tierra y que realmente se implemente todo lo que haya que implementar, todo lo que dice esta norma, en beneficio, por supuesto, principalmente de los trabajadores, ¿verdad? Creo que hace falta mucha sensibilidad de parte de los directivos, de los patrones, de los dueños de empresas, para tomar con mucha seriedad este tema y poder tomar acción, implementar planes para encauzar y para cerciorarse, para verificar que realmente el centro de trabajo en el centro de trabajo haya un entorno favorable que promueva lo mejor del ser humano, que promueva lo mejor de los trabajadores. ¿Por qué es tan importante esto? Porque de eso depende que viva o que sobreviva esa empresa o centro de trabajo, ¿verdad? Si los trabajadores empiezan a enfermar físicamente o emocionalmente, ¿cuál es el rumbo de ese centro de trabajo? ¿Verdad? Pues que simplemente que puede impactar negativamente en la productividad, principalmente, ¿no? Menoscabar la salud de la empresa, el centro de trabajo. Muy bien. Me gustaría, fíjese, preparé una breve encuesta. Me gustaría, si ustedes tienen su teléfono celular y pueden escanear ese código QR que está aquí en la pantalla, sería muy interesante que lo hicieran porque esa encuesta la podemos revisar, si no les toma más de 1 minuto, 2 minutos, es muy breve y nos va a arrojar datos interesantes de toda la gente que está aquí respecto a este tema de la relación vida-trabajo, que es una parte fundamental de la norma 035 y por ende de una organización de una organización saludable. Entonces, si me hacen el favor de escanear ese código QR, los que tengan su teléfono a mano, o bueno, ahí está el link también donde hice la encuesta. Y me avisan, por favor, por el chat, ¿puede ser? Y yo le doy seguimiento para irme a la página y ya empezar a revisar los resultados.
A ver, voy a intentar. Ay, permítame. Copiar y pegar en el chat. A ver. Lo puse en el chat. Ajá. Si pueden accesar desde ahí, a ver si es más fácil para ustedes, como me lo sugirieron. Me encantaría, si alguien ya la terminó, que nos indique a través del chat para tener una idea de cómo vamos con las respuestas, por favor. Listo, Karina, gracias. Parece que tarda un poco en abrir. Gracias, Kenia. Gracias, Mons. Vamos a dar un minuto más. Parece que tarda un poquito, pero la mayoría ya pudo responder y les agradezco. Muy bien. Bueno, me voy a ir entonces precisamente a revisar ese resultado. Aquí denme un minutito y lo revisamos. Ahí tenemos, por lo pronto, 37 respuestas. A ver.
Ahí pueden ver esta pantalla nueva con la gráfica. Sí se ve, Bien. profesora. Ajá, sí se ve. Gracias. Bueno, ahí tenemos la respuesta. La pregunta 1, ¿actualmente tienes equilibrio en la relación vida-trabajo? La mayoría de ustedes responde que sí, con un 66%. Bueno, es bueno saberlo, ¿verdad? Que en este caso, en este grupo, la mayoría sí percibe que tiene esa relación más o menos equilibrada, ¿verdad? ¿Cuál es tu horario de trabajo preferido? Bueno, aquí la mayoría, sí, la mayoría, horario de trabajo a tiempo parcial, con el 38%. ¿Cuál es tu método preferido de manejo de estrés y cuidado personal? Aquí la mayoría, que es un 36%, habla de que hacen ejercicio y actividad física, excelente. ¿Cuál es el equilibrio trabajo-vida preferido? En este caso, la mayoría, que es el 41.6%, la preferencia personal varía según la etapa de la vida y las circunstancias, es lo que considera. Y la pregunta número 5, ¿cuál es el método preferido para gestionar las demandas y responsabilidades de la vida laboral? Bueno, ustedes consideran que establecer límites y priorizar el autocuidado con un 42.8%. Y a la pregunta 6, la mayoría de ustedes dice que tomarse un tiempo libre y centrarse en el cuidado personal y la relajación es un buen método para lidiar con el estrés y el agotamiento de la vida laboral. Bueno, en este caso resultó bastante equilibrado, lo cual también es importante y llama la atención. Qué bueno que así lo considere. Vamos a ver precisamente respecto a esta relación vida-trabajo o vida o familia-trabajo, es, les decía, una parte medular de la norma 035 que va a determinar qué tan saludable se encuentra una organización, ¿no? En ese sentido, tenemos que el bienestar organizacional se puede definir de varias maneras, pero una de ellas sería un estado o resultado de las condiciones concernientes al trabajo, la organización o el empleo, que al combinarse con factores personales generan en los individuos un estado de bienestar en el trabajo. Es decir, la persona percibe, insisto, que además de que se le respeta, se le valora como persona, también se le apoya para desarrollar muchas más habilidades, todo su potencial, y se le reconoce además su trabajo, su desempeño, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de aplicar una serie de estudios en diferentes empresas sobre lo que es el clima organizacional, y una de las constantes como respuesta que aparece es que la gente se siente poco reconocida en su lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que por ejemplo, cuando alguien se equivoca, cuando alguien tiene un error en su trabajo, en sus misiones, nos lo enfaticen, ¿verdad? Nos lo señalen y que se enteren todos, ¿no? De que alguien se equivocó, que alguien tuvo un error. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una acción buena en pro de, pues, del trabajo de la empresa, etcétera, pocas veces es reconocido. Entonces, esto ha sido como una constante, ¿verdad? Un comentario constante en algunos estudios de clima organizacional que realmente nos hacen pensar, reflexionar de que sí, como todos necesitamos en algún momento un reconocimiento. Digo, trabajar es parte de nuestra responsabilidad, ¿verdad? Pero cuando los directivos, cuando el liderazgo aprecia que estamos pues esforzándonos, creo que a la gente le hace bien saberse valorado y reconocido en ese sentido, ¿verdad? Entonces, esto de la norma 035 y esto que estamos hablando del equilibrio entre vida y trabajo, tiene que ver con la salud mental, por supuesto, la salud mental laboral. Aquí en nuestro país aparecen alteraciones una alteración muy común es el famoso burnout o el desgaste laboral. Se manifiesta con ansiedad, perturbaciones del sueño, con depresión, con trastornos alimenticios, etc.
Y aquí hay un dato, fíjense, de parte del Observatorio de Factores Psicosociales y Bienestar Organizacional, que lo dirige un profesor de la Universidad de una universidad mexicana, una universidad pública mexicana, que está en Cuernavaca, Morelos, y él habla de que del 10% de los empleados que padecían alguno de estos problemas antes de la pandemia, pasamos al 50%. Es decir, ¿cómo anda la salud mental en términos por influencia de factores laborales en nuestro país? Y ahí vemos que realmente es interesante el dato porque pues es alto, ¿sí? Si antes de la pandemia el 10% sube, después de la pandemia al 50%, que la gente empieza a manifestar algún tipo de trastorno, algún tipo de padecimiento relacionado al bienestar emocional o la salud mental, ¿verdad? Y que va ligado a cuestiones laborales propiamente, ¿verdad? Porque si bien es cierto, todos tenemos pues asuntos personales por los que pasamos y que no son originados por el trabajo, sin embargo, que repercuten. Alguien puede estar pasando por un divorcio, por ejemplo, por un duelo, porque perdió a alguien, un ser querido, etcétera. Eso no tiene un origen laboral, lo sabemos, sin embargo, puede tener cierta influencia o repercusión, ¿verdad? Pero aquí estamos poniendo atención, observando que todos los elementos que pueden conformar o que pueden influir para que una persona manifieste algún síntoma que ponga en riesgo su salud, que tengan origen laboral propiamente. Es decir, que tengan algún jefe, por ejemplo, que acose, algún jefe que violente, algún jefe que pues dé malos tratos, ¿verdad? Al trabajador. Eso definitivamente que puede llevar a alguien a enfermarlo. Eso pues está más que probado, ¿verdad? Y bueno, tal vez escucharon ustedes, han escuchado el síndrome del burnout, el sentirse quemado, emocionalmente quemado, cuando una persona empieza a sentir que derivado de su trabajo, un cansancio, un agotamiento emocional, y luego viene como un desprendimiento emocional de su compromiso hacia el trabajo, hacia su centro de trabajo, hacia sus funciones. Lo que antes le ilusionaba, le motivaba, le excitaba hacer, de repente ya no le ocasiona ninguna de estas sensaciones y es lo contrario, ¿verdad? Le agota cualquier cosa o cualquier función que realice, le agota demasiado físicamente, emocionalmente, está desvinculado y empieza a abandonar emocionalmente pues esas funciones o este trabajo. Entonces, tal vez con el tiempo, si esto va en aumento y no se corrige, pueda también empezar a desvincularse de sus compañeros de trabajo con los que antes tenía cierta simpatía, compañerismo, etcétera, y empieza a alejarse emocionalmente de todo ello, ¿verdad? A poner así como una barrera y a sentirse realmente mal, realmente agotado, desmotivado, que le cuesta mucho trabajo. Simplemente el hecho de pensar que mañana es un día laboral y que hay que ir y hacer lo mismo y ver a las personas y sentirme igual, y bueno, es algo que va en aumento como bola de nieve se hace, ¿no? Esta sensación. Y eso pues es una situación seria porque ya no se disfruta ni mínimamente, al contrario, ya es una pesadumbre el acercarse o el pensar solamente que ya hay que ir mañana otra vez al trabajo, ¿verdad? Entonces, ahí es un área de oportunidad importantísima para atender porque, insisto, no tiene nada, tiene mucho que ver con el centro, lo que está haciendo el centro de trabajo y lo que está haciendo para propiciar que los trabajadores empiecen a sentirse de esa manera. Ahora bien, hay profesiones que por su naturaleza llevan o encaminan más a los trabajadores hacia este síndrome de burnout. Por ejemplo, las personas que trabajan constantemente con personas, que atienden a personas, como puede ser alguien en el rubro de la salud, médico, enfermeras, por ejemplo, como alguien relacionado al giro de la docencia, profesores que están con grupos de 40, de 50 estudiantes, por ejemplo, o más. La gente que constantemente está atendiendo a personas. Son las áreas laborales que más presentan ese tipo de síndrome, ¿verdad? Cualquiera puede presentarlo, cualquier área sí, pero estos más, porque tal vez ustedes sepan si han trabajado así de cerca
con personal o que atienden en una ventanilla a los usuarios, etcétera, darse cuenta de que eso puede ser hasta cierto punto pues agotador, ¿verdad? Es diferente a estar todo el tiempo trabajando solo frente a una pantalla. Entonces, esas son las áreas donde más se presentan situaciones. Y en México, un trabajador falta a su centro de trabajo hasta 25 días al año si padece depresión, fíjense ese dato, 20 días al año si padece trastornos de ansiedad, 14 días al año si padece trastornos de estrés postraumático. ¿No? Es el costo social de los desórdenes mentales. Hay en un libro del 2007, bueno, de algunos años, sin embargo, son cifras también que deben llamar la atención de pues de las empresas, ¿verdad? Los centros laborales, porque si alguien, insisto, pues no se siente bien o se le ha generado un padecimiento de este tipo, va a afectar su trabajo, su productividad, etcétera, ausentándose. ¿Verdad? O también el fenómeno del presentismo, de que alguien va y pues hace acto de presencia, y llena la silla, pero como si no estuviera ahí, ¿verdad? Casi como un fantasma, es decir, está ahí su cuerpo, pero él está divagando, simplemente no está presente, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, es muy delicado en el sentido de que alguien si va en esas condiciones emocionales del trabajo, es más proclive a tener un accidente y con consecuencias muy delicadas, ¿verdad? Ponerse en riesgo a sí mismo y poner en riesgo a sus compañeros de trabajo porque no está totalmente, no está con una conciencia plena, total, enfocada al trabajo, ¿verdad? Por estar con algún padecimiento de este tipo, por sentirse ansioso, deprimido, etcétera. Entonces, esos que son los principales problemas de salud mental en nuestro país y que van ligados también a la cuestión laboral, así como el estrés postraumático cuando no es atendido debidamente y no se le da seguimiento de parte de la empresa, que un trabajador, por ejemplo, presenció, atestiguó un accidente donde hay a lo mejor heridos o un fallecimiento o lo que fuera, y a él le causó gran impacto, como podría causarnos a todos, una situación de esa naturaleza, pero no se le dio seguimiento, ¿verdad? Entonces, la empresa no hizo nada por él, a lo mejor le dio un día de descanso, 2, y hasta ahí. Entonces, esta norma, la 035, también obliga que los patrones, que las empresas tomen con mucha seriedad esto del estrés postraumático y que le den seguimiento mediante con seguimiento médico o psicológico, dependiendo del caso, o los dos, ¿verdad? Si la estabilidad emocional está muy comprometida ahí, pues que lleve a ambos, ¿no? Que lo revise el médico de ese trabajador y que le dé seguimiento también el área de psicología, por supuesto. Y bueno, aquí hay una noticia importante también que es reciente y que es en México desde el 70, fíjense, no se actualizaba la tabla de enfermedades laborales. Y apenas en este año que cursa, en abril del 2023, se amplió el número de padecimientos que se van a incluir en esta tabla de enfermedades laborales. Se añadieron 33 padecimientos y entre esos nuevos se encuentran estos que estamos hablando, como el estrés, el trastorno de ansiedad, el trastorno asociado con el estrés, el trastorno no orgánico del ciclo sueño-vigilia, el trastorno depresivo. Fíjense, esa noticia es muy importante y nos evidencia que realmente estábamos muy rezagados en México en esta cuestión, que realmente no se le está dando la importancia necesaria a esta cuestión de la salud mental. Además de estos trastornos, que son los principales en cuestión de salud mental en nuestro país, se anexaron una serie de enfermedades también de origen laboral, ¿verdad? Algunos tipos de cáncer y otro tipo de enfermedades que también se puede determinar su origen en el trabajo, ¿verdad? Entonces, hay una frase en ergonomía que dice, dime qué te dedicas y te diré qué padeces o qué vas a padecer. Es decir, ¿qué haces? ¿Qué desempeñas tú en tu trabajo? Y en base a eso se va a determinar una posible enfermedad, ¿verdad? Por eso la ergonomía, que también hay una normatividad enfocada a ello, pues hace hincapié en ello y verifica que también el trabajador tenga las condiciones físicas adecuadas, ¿no? De mobiliario, de espacio para desarrollar su trabajo y que no le enferme eso, precisamente, ¿no?
Entonces, aquí, por ejemplo, en cuestión de salud mental, muchas cosas no son tangibles, no son tan evidentes, sin embargo, con el paso del tiempo, pues ya la persona puede simplemente causar una baja por cuestiones de desestabilizarse emocionalmente, ¿verdad? Cuestiones de su salud mental. Aquí en este mapa, pues nos ejemplifica cómo es la tasa de incidencia de la depresión por cada 100,000 habitantes por cada entidad federativa de nuestro país. Entonces, por ejemplo, los que están en color más oscuro, que por ejemplo, aquí es donde me encuentro yo radico en Mexicali, en Baja California, pues es uno de los que está con verde más oscuro, ¿verdad? Y eso habla de que hay un mayor número de padecimientos, ¿no? En este caso de la depresión, esta tasa de incidencia que se analiza en esta gráfica. Y los que están más oscuros son los que tienen mayores tasas de depresión por cada 100,000 habitantes, ¿no? Nada más para que tengamos ahí un ejemplo, un referente de cómo andamos en este tema de la depresión, ¿verdad? Y cómo puede afectar también una persona si no es atendida, si no recibe atención adecuada, puede impactar severamente y comprometer su salud en todo sentido y puede, insisto, pues también verse comprometida su estabilidad laboral, ¿verdad? Pero ahora, por ejemplo, pues con esta norma tendría que investigarse si una persona, por ejemplo, dice, si un trabajador, un empleado, dice, se dice vulnerado en su estabilidad emocional por cuestiones laborales, tendría que hacer una investigación para determinar que realmente lo que él está viviendo, lo que él está padeciendo, tiene origen laboral precisamente y poder atender esta situación, ¿verdad? Para deslindar responsabilidades y ver qué está haciendo esa empresa, qué está haciendo ese centro de trabajo, cómo está encaminando sus actividades, su diseño, cómo es el entorno, cómo son las prácticas directivas, cómo son las relaciones ahí de respeto o de maltrato, si fuera el caso, y cómo está contribuyendo la empresa para que la persona se vea afectada de esa manera. ¿Sí? Entonces, una persona que empieza a padecer ansiedad es porque de alguna manera ya se está viendo rebasada con el nivel de estrés que él puede tolerar. ¿Y cómo empieza a manifestar esa ansiedad del trabajador? Pues bueno, puede afectarle directamente en el sueño, por ejemplo, en el ciclo de sueño-vigilia, de tal modo que él ya sea incapaz de conciliar el sueño así de manera natural, sin tomar ningún fármaco ni nada, ya es incapaz de dormir naturalmente. Y por ende, y en su trabajo, por ejemplo, tal vez estar más irritable y tolerar menos cierta exigencia que antes él hacía su trabajo normalmente y para él era parte de lo cotidiano cumplir con ciertos estándares, con cierta cantidad de trabajo, de horas, etcétera, y sin que eso le afectara, bueno, en un principio, pero cuando ya se ve rebasado por el nivel de estrés, la exigencia, el maltrato, de todo tipo, que en su mayoría es psicológico, ¿verdad? Pero sin embargo también puede ser de otro tipo, ya verse rebasado el de nivel de estrés. Cuando eso sucede, pues ya la persona realmente se ve vulnerable, vaya, y puede enfermar y puede afectar a la empresa en el sentido de que pues, ya no es una persona con las capacidades para responder a ese nivel de exigencia, ¿verdad? Ahora, llama la atención que si ustedes se dan cuenta, en muchos anuncios de vacantes, pareciera que están pidiendo casi a un robot, ¿no? No a un ser humano, con los niveles de estrés más altos y que sea capaz de tolerarlos, ¿no? Con el nivel de, que sepa manejar el nivel de frustración, por ejemplo, de exigencia y que sea capaz de rendir de igual manera desde la hora 1 o hasta la hora 8 o 10 que puede permanecer en su centro de trabajo y que dé su mejor cara y que así como si estuviéramos hablando de máquinas y no de seres humanos, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención, yo que estoy enfocada a estas áreas, que
que los anuncios para las vacantes ahora vayan en ese sentido, ¿verdad? Y que si alguien no se siente capaz de responder a ese nivel de exigencia y de la multitarea, que bueno, también es un tema, ¿verdad? Lo de ser capaz de realizar muchas tareas o múltiples tareas simultáneamente, el cerebro humano no está capacitado para eso. Por mucho que uno pueda considerarse muy buena, muy ágil en las funciones que puede realizar, en atender una llamada, tener una persona que está frente a nosotros, mandar un correo, etcétera, se van a cometer errores porque la atención se puede enfocar en una cosa y bueno, para que queramos atención, para pretender tener atención plena o atención total y resolver un asunto, hay que enfocarse a una cosa, ¿no? Entonces, pero ahora los centros de trabajo, pues, les digo, parece que están buscando más bien robots en lugar de personas, ¿no? Con ese tipo de anuncios que hacen de vacantes. Tal vez ustedes hayan visto ahí los requisitos ahora para ser un candidato idóneo, ideal para la empresa, pues pareciera que nunca, no tiene derecho, pues, ya sabemos, ¿no? Ni a enfermarse, ni a sentirse mal, ni a mostrar ningún grado de vulnerabilidad. Todo eso que estamos hablando tiene un marco jurídico, por supuesto, y tiene que ver con que la exigencia cada vez es mayor para los trabajadores y esto deriva de cómo los tiempos van cambiando, ¿no? Cómo por ciertas etapas de la vida productiva, lo que impera, por ejemplo, la modernidad tecnológica, pues nos ha exigido desarrollar nuevas habilidades y a lo mejor volvernos un poco más sedentarios porque pasamos mucho tiempo sentados, trabajando frente a computadoras, frente a máquinas, etc. Algo que también da origen a la revisión de todo esto y establecer leyes, normas, reglamentos, etcétera, de esto que estamos hablando, ligado a la salud mental laboral, tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio que se firmó, ya sabemos, entre México, Estados Unidos y Canadá, inicialmente en el 94, y que eso llevó a el compromiso de los tres países por cumplir ciertos criterios, estableciendo ciertas normatividades para que podamos ser competitivos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si una empresa en México pretende ser proveedor de otra empresa estadounidense, por ejemplo, o canadiense, ellos van a exigirles como clientes que la empresa mexicana cumpla ciertos lineamientos, ciertos protocolos, cierta normatividad para que ellos puedan ser proveedores suyos, ¿no? Entonces, y estar en una igualdad de condiciones, ¿no? De respetar esa normatividad, cuidar ciertos aspectos. Entonces, de ahí emerge todo esto, o sea, el marco jurídico tendría que ver, pues, derivado de estas situaciones que estamos comentando. Y eso también tiene que ver con la Constitución política de nuestro país, tiene que ver con tratados y convenios internacionales que se han firmado con la Organización Internacional del Trabajo, tiene que ver con la Ley Federal del Trabajo, con el Reglamento Federal de Seguridad y Salud de Trabajo en nuestro país, tiene que ver con otras normas oficiales mexicanas como la 030, que se relaciona a la prevención en seguridad y salud, con la 035, que es esta que estamos hablando, la identificación de riesgos de tipo psicosocial. Tiene que ver con la 036, con la identificación de riesgos ergonómicos, lo que les decía, ¿verdad? De vigilar que el mobiliario y todo lo que empleamos para trabajar esté acorde a la naturaleza, a nuestra naturaleza física, a cómo es nuestro cuerpo, y que ese mobiliario, ese equipo, esas condiciones deben adecuarse a nosotros, no nosotros a ellos, ¿verdad? De tal modo que, por ejemplo, la silla en la que estamos sentados, el respaldo, etcétera, no nos vaya a dañar la columna, no nos vaya a afectar la espalda, por ejemplo, de estar ahí 8 horas sentados en ella. Entonces, todo lo que tiene que ver con cuestiones ergonómicas, pues ahí está en la 036. Y de algún modo también va ligada a la 037, que es una norma nueva y que tiene que ver con teletrabajo o trabajo a distancia, ¿verdad? Porque, bueno, la pandemia que vivimos y que padecimos nos llevó también a ver que hay una necesidad en ese sentido. A muchos trabajadores se les envió a casa o a algún otro lugar fuera de oficina
a realizar su trabajo, pero ¿en qué condiciones? Pues como esto era muy incipiente, muy inicial, en condiciones poco favorables para el trabajador, ¿verdad? Donde no se vigilaba que él tuviera ciertos descansos, que él pudiera pues estirarse un poco, hacer ciertos ejercicios, qué sé yo, para poder continuar trabajando la jornada normal, ¿no? Que él pudiera tener ciertos recesos, que su horario de trabajo no se extendiera hacia el infinito, es decir, que cumpliera sus 8 horas laborales y que fuera suficiente con eso, ¿no? Como cuando alguien va a una oficina. Entonces, por ejemplo, en algunos países se ha legislado para que el horario de trabajo, aunque sea teletrabajo, no rebase la cantidad de horas por ley dictadas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que en nuestro país son 8 horas la jornada laboral y que nuestros jefes no se les ocurra, ¿verdad? Llamarnos, mandarnos mensaje, un correo y pretender que respondamos esos comunicados por el medio que sea después de las 8 horas laborales, ¿verdad? Esto se ha ido legislando de tal modo que se respete, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando, aunque no contestemos un mensaje por WhatsApp, un correo, por el medio que ustedes quieran, si nuestro jefe nos manda un mensaje después de nuestra hora de salida, de nuestro horario de trabajo, aunque no lo contestemos, aunque no nos pongamos a revisar esa información así a detalle, lo que nos está enviando o solicitando, ya por el hecho de haber leído, de habernos enterado, al menos superficialmente, de lo que el jefe dice, ya eso puede alterar al trabajador, ya eso puede alterarnos de pensar, de adelantarnos en el pensamiento y decir, qué estrés, ya me está pidiendo quién sabe cuántos reportes, quién sabe cuándo, y no me deja desconectar mentalmente, emocionalmente del trabajo, de mis funciones, de mis obligaciones. Es decir, ya está invadiendo mi espacio familiar, mi espacio de recreación, mi espacio de ocio. Ajá. Entonces, si no hay una desconexión en ese sentido, también puede verse comprometida la salud mental. Entonces, es por eso que es relevante este tema, ¿verdad? Algunos jefes, pues, lo malentienden, ¿verdad? A veces, pues, por conveniencia, y de decir, es que no estás comprometido porque no me respondiste a las 10 de la noche el mensaje que te envié. Entonces, es una manera muy cómoda para ellos de interpretar que ¿hay compromiso o no hay compromiso de tu parte? Porque no me respondiste esa duda que yo tuve, que me surgió por estar trasnochando. Pero ¿por qué debería contestar el trabajador a esas horas? Es decir, ya nadie lo debería obligar, ¿verdad? A veces alguien lo hace porque se siente comprometido por deber moral o por, no sé, el razonamiento o una justificación que dé, o porque se siente obligado a hacerlo, ¿verdad? Pero en realidad todas estas normas de las que estamos hablando, pues van enfocadas a ello, ¿verdad? A que se respete los tiempos precisos de trabajo, de ocio, de familia, etcétera, y que no se invadan unos a otros para que pueda tener un poco de desconexión y que es lo más sano, lo más saludable para el trabajador y lo más necesario, ¿verdad? Entonces, esta norma 035 viene a hacernos reflexionar y pensar en todos esos elementos. Y esta norma tiene dos grandes componentes, dos piezas claves, que es proponer, fomentar un entorno organizacional favorable, que eso depende en su mayor medida del centro de trabajo, de la empresa, de las condiciones, etcétera. Y también indicadores de salud relacionados con factores psicosociales en el trabajo, que eso depende mayormente del trabajador. Sin embargo, esos factores de riesgo psicosocial, pues, pueden ser propiciados por las condiciones de un entorno adecuado o no adecuado, ¿sí? Entonces, esos son los dos grandes elementos que intervienen en la norma 035. Bueno, aquí hay varias acepciones del que estamos hablando cuando nos referimos a entorno organizacional favorable. Bueno, para unos es el ambiente generado por las emociones de los miembros de un grupo o organización, el cual está relacionado con la motivación de los empleados. A esta situación se le conoce comúnmente como el nombre de clima organizacional,
Y para otros, bueno, se considera la empresa como un sistema abierto con fronteras permeables que permiten el intercambio de información entre ella y el entorno, ¿verdad? Entonces, y todo lo que se relacione con ella, ¿no? Todo lo que se encuentra alrededor de, si consideramos que una organización es un sistema, y es un sistema abierto, un sistema complejo. Y, insisto, lo que esté alrededor le va a influir a esa organización y a sus elementos. Bien. Hay una serie de aspectos que también pues van ligados a esos entornos organizacionales para que se le pueda considerar favorable o no, ¿verdad? Aquí la idea es que todos los entornos organizacionales sean favorables al trabajador, por supuesto, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que determina que un entorno sea favorable al trabajo es el sentido de pertenencia que se fomente en la organización, ¿sí? Hay una frase cliché que es, no tiene puesta la camiseta o ponte la camiseta de la empresa. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Verdad? ¿Qué hace también, qué ofrece el centro de trabajo para que alguien pueda sentir que pertenece ahí, a ese centro de trabajo? Se le capacita al trabajador, se le desarrollan sus habilidades o no. Se le da una definición precisa de responsabilidades o se da por sentado que ya en cuanto empiece a trabajar él ya sabe lo que tiene que hacer. No es así, definitivamente. ¿Cómo es el liderazgo que impera en ese centro de trabajo? ¿Cuál es la participación y la comunicación que hay entre los jefes y los subordinados? Por ejemplo, la distribución de cargas de trabajo. ¿Por qué hay algunos cargos, algunos puestos de trabajo donde están sobrepasados, ¿verdad? De funciones, de carga de trabajo en sí. Y hay gente que está muy relajada en su trabajo y que a veces puede sentir que desperdicia la jornada en el sentido de que no le dan trabajo, está ocupado, digamos, ¿no? O subvalorado en el sentido de que si él puede tener muchas capacidades, no se le da un trabajo acorde a eso, ni a su jornada laboral, ni a sus capacidades personales o profesionales. Ahora, jornadas laborales regulares, evaluación y reconocimiento del desempeño, en fin. Esos son elementos que son fundamentales que van a determinar que un entorno organizacional sea favorable o no favorable para el trabajador. Y bueno, eso tiene que ver con el medio ambiente físico, tiene que ver con la carga mental, con la autonomía. El trabajador tiene cierta autonomía para determinar A, B o C en su trabajo y él puede modificar un poco eso, o es tan rutinario el trabajo que él no tiene ninguna capacidad para modificar un poco cómo lo realiza, o tener cierta autonomía. Si su rol está definido o no, si el trabajo está bien organizado o no, con esto de las cargas de trabajo, el ritmo, el estilo de comunicación, etcétera. Todos esos son elementos que van a determinar qué tanto riesgo hay en un centro de trabajo y que pueden afectar la salud emocional o el bienestar emocional de los trabajadores. Ahora bien, hay un programa muy interesante que ofrece la Organización Internacional del Trabajo y que en México, bueno, lo tenemos convertido se convirtió en un estándar de competencia de parte del conocer de este organismo que tiene que ver con toda la normatividad, también los estándares de competencia, y que es el programa Solve. Este programa Solve se consideró inicialmente cuando se estaba realizando el proyecto de norma 035, se revisó el programa Solve, qué elementos contenía y cómo podía esto influir en la norma, ¿no? O cómo se podían tomar algunos elementos de ello para diseñar la norma. Entonces, el programa Solve tiene que ver con estrés, tiene que ver con alcohol y drogas, con violencia, con VIH y SIDA, con tabaco, con nutrición, tiene que ver con actividad física, con sueño saludable y con estrés económico. ¿Cómo afecta cada uno de estos aspectos o situaciones a el bienestar emocional o la salud mental del trabajador? Ajá. ¿Cómo afecta y cómo cada uno de ellos se va interrelacionando? ¿Y qué hace la empresa o centro de trabajo para prevenir
que el trabajador caiga en alguna situación de esta naturaleza y que pueda verse comprometida su salud. Bueno, ya casi para terminar, bueno, si hablamos de bienestar organizacional y dar nuestros pasos como empresas mexicanas, como organizaciones, hacia un bienestar emocional para los trabajadores, tendríamos que considerar que la persona, el ser humano, pues tiene un aspecto biológico, psicológico, social, espiritual, de todos estos aspectos o esferas del desarrollo, y que cada uno pues tiene sus elementos clave también que hay que cuidar para que la persona, para que el trabajador esté sano, para que la organización o las empresas sean saludables, cuidando todos y cada uno de esos aspectos, ¿verdad? Entonces, tanto lo biológico como lo psicológico, lo social, lo espiritual, etcétera, porque todos van interrelacionados, intercomunicados, y porque ya la salud, ustedes tal vez lo sepan, bueno, no es la ausencia de enfermedad, sino más bien es el equilibrio entre todos esos elementos que conforman las esferas del desarrollo humano. Si hay un equilibrio entre cada uno de estos eslabones de esta cadena, digamos, seguramente la persona se va a sentir bien y la persona va a tener el ánimo, la motivación de aprender más cosas, de desarrollarse, de comunicarse, de ser un buen compañero de trabajo y de rendir lo más que pueda y de aportar lo mejor que tenga, su mejor versión de sí mismo, aportarla a esa empresa o centro laboral. Si hay un equilibrio entre todas estas esferas, por supuesto. Si no lo hay, bueno, se pueden presentar una serie de padecimientos o trastornos, ¿no?, a la salud mental o física del trabajador. Y bueno, todo esto, ¿cómo se logra? Pues fomentando competencias o habilidades emocionales que tienen que ver con aptitudes personales o aptitudes sociales. Y bueno, ¿cuál es la tendencia de no atender el bienestar organizacional? Es decir, ¿qué pasaría si no se atendiera? Bueno, hay una situación que se ha presentado en otros países. Mucho se empezó a hablar en Estados Unidos de la famosa renuncia silenciosa, ¿no? Y que no es otra cosa más que desvincularse del centro de trabajo. Inicialmente por esa cuestión del burnout o del sentirse quemado, ¿no? Donde ya el compromiso, ya el vínculo, ya la persona siente que ya no pertenece ahí, ¿no? Que si antes iba con gusto, pues ahora pareciera que le hace daño ir ahí a trabajar. Y pues bueno, de momento lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a pasar a una ronda de preguntas, a ver si tienen ustedes alguna duda, o no tiene que ser una pregunta como tal, puede ser un comentario también respecto a esto que se habló aquí. Aquí lo importante es recordar que una organización saludable es aquella que procura el bienestar emocional para los trabajadores. Y todo esto va ligado, va de la mano la norma 035. Y bueno, el SOLVE es una herramienta que ayuda a procurar esos ambientes organizacionales favorables. Muy bien. Aquí Irene levantó la mano. Irene, adelante. Hola. Hola. ¿Me escucha? Sí. Buenas noches. Pues mi pregunta es si nos puede dar como alguna referencia o opinión de cómo está siendo esta norma aplicada en las dependencias de gobierno. Bueno. No en la iniciativa privada, sino en las dependencias de gobierno. Sí. Por ejemplo, en mi caso, pues sí terminé renunciando al trabajo antes de esta norma y de esta actualización de enfermedades. Ajá. Yo estaba ya teniendo mucha ansiedad, fui al ISSSTE y bueno, lo que me recetaron fue paracetamol y me dijeron que no podían darme ni un día de incapacidad. Y pues realmente yo estaba en seria crisis de ansiedad, mal, y pues me regresé con mi paracetamol y como a los
15 días, 20 días decidí renunciar, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, cuando usted menciona todos estos datos que nos ha presentado, por supuesto que sí los veo muy creíbles, al menos pues por propia experiencia. Y bueno, para ya no ahondar más, pues sí, me gustaría conocer un poquito de si hay algún seguimiento, alguna experiencia que ya se haya dado en una dependencia gubernamental. Sí, gracias, Irene. Bueno, conozco algunos consultores, yo me dedico a la consultoría organizacional, que en Ciudad de México y en Ciudad Juárez, en Chihuahua, ellos radican allá, cada uno de ellos, y ellos han hecho intervenciones en algunas áreas de gobierno a nivel municipal y estatal de sus lugares, de sus ciudades, de sus estados. Pero lamentablemente, me atrevo a decir, ha sido por insistencia, por iniciativa de ellos, como consultores, más que ser solicitados en sí por las dependencias del gobierno. Es decir, el gobierno, si bien es cierto, es el que dictamina, ¿verdad?, las normas, diseña y, bueno, las da a conocer para que las implementen. Uno pensaría que ellos son los principales que van a implementar, los primeros que van a implementar esta normatividad y poner el ejemplo, ¿no? Como se dice, para garantizar que sus trabajadores pues estén respaldados por esta norma y estén vigilados y cuidados, etc. Pero no hay un dato que nos haga pensar que el gobierno está actuando en pro de ello, iniciando con su gente, con sus trabajadores, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no tengo el dato exacto como para decirte, por ejemplo, del gobierno o del país en general, en cuántos estados se ha implementado en algún área de gobierno la norma 035, pero me atrevería a pensar que son contados los estados, las entidades federativas donde se ha implementado. Tengo la referencia de esos dos, de Ciudad de México y de Chihuahua, donde se ha hecho trabajo de esta naturaleza, y es la única referencia que tengo hasta el momento, por mi relación con esas personas. Pero sí es verdad que platicando con ellos, también mi comentario va en el mismo sentido, ¿no? De que los que debían poner el ejemplo, pues no lo están haciendo realmente. Y bueno, tu caso es uno de muchos seguramente, ¿no? Y tristemente que la respuesta haya sido así tan pobre, ¿no? Tan poco empática. Pero bueno, es lo que podría comentarte, Irene. Margaret, adelante. ¿Se encuentra Margaret? Margaret. ¿Puedes volver a levantar tu mano, por favor, para reactivar el audio? Hola, buenas noches. ¿Ya me escuchó? Sí, adelante. Listo. Muchas gracias. Mi caso es similar a la que lo comentó ahorita, porque, por ejemplo, yo estoy laborando, pero en una institución privada y creo que no cuenta con la norma. De igual forma, primero empecé con síntomas de insomnio, mucho cansancio, mucho agotamiento emocional y después, recientemente, la semana pasada, empecé con mucho dolor de estómago, ¿no? Al asistir a pues, mi clínica igual para que supuestamente me dieran como la incapacidad o la referencia de que si fue al médico, justo su respuesta fue como tienes mucho estrés, es síndrome de intestino irritable, ¿no? Mm. Posteriormente mi pregunta fue como, ok, ¿qué se puede hacer, no? Me terminaron sin dar incapacidad, o sea, yo lo comenté como el jefe, fue como muy contradictorio porque aunque yo tuviera la receta médica de que realmente acudí al IMSS, pues era como pues ni modo, te tenemos que descontar, ¿no? Y es muy triste porque justamente sé que en mi trabajo no va a haber como una disminución en el cargo que tenemos. Entonces sí, justo, ahorita me identifiqué mucho porque creo que ya comenzó justo como con una renuncia silenciosa en la que yo me estoy empezando como a desconectar y decir, pues creo que me tengo que ver yo primero, si es que quiero como
cuidar mi salud. Entonces, en ese caso no sé qué se puede hacer, porque sí, ya tengo el antecedente a lo mejor médico, de que, bueno, ya me están diciendo así como, ok, sí, me dijo el doctor, no, es mucho estrés, estás muy chica, estás muy chiquita, como para empezar con esos síntomas, porque justo después va subiendo, puede ser una diabetes, puede ser un cáncer, puede ser otra cosa, en lo que puede terminar. Claro, claro. Gracias, Mariel. Bueno, inicialmente, y por ejemplo, si tuvieras la confianza de acercarte a tus jefes y analizar junto con ellos la situación que estás viviendo, exponerla, cómo te estás sintiendo y sobre todo que revisen tu carga de trabajo, las condiciones en las que estás desarrollando tu trabajo, que tal vez, no sé, alguien que te auxilie, que te eche la mano, que se descargue un poco esa carga que traes. Esa podría ser una primera instancia, si es posible para ti, ¿verdad? Exponerlo y que sientas que está siendo escuchada de parte de la empresa, de tu centro de trabajo. Y otra sería, ya, bueno, si ves que ahí no hay nada, no se soluciona nada así en lo cercano a ellos, de acudir a la Secretaría de Trabajo y exponer la situación, ¿verdad? Y al menos que pudieran hacer una revisión, porque como algunos compañeros de aquí, de los que están reunidos, están comentando de que una cosa es implementarla y otra cosa es darle seguimiento o verificarla, efectivamente. Son dos cosas o dos procedimientos diferentes, ¿verdad? Que para eso la Secretaría del Trabajo es el ente regulador o encargado de inspeccionar todo esto. Hay otra figura que son las unidades de verificación, que por ejemplo, si una empresa, un centro de trabajo dice, yo ya estoy listo y no quiero visitas sorpresas para que me verifiquen, que me inspeccionen el cumplimiento de normatividades. Como ya estoy listo, yo voy a pagar a una unidad de verificación que está facultada por la organización, por la Secretaría de Trabajo, perdón, y que venga esa unidad de verificación y que ya constate, ¿verdad?, de que yo estoy cumpliendo cabalmente con lo que se me pide. Esa es otra manera de que sean evaluadas las empresas centros de trabajo, ¿verdad? Pero sí, ya ya a esas alturas, porque esto se publicó en el 2018, para el 2020, fíjense, para finales del 2020, ya todas las empresas, en teoría, deberían estar ya con la implementación completa al 100% de la norma 035, ¿verdad? Pero bueno, las inspecciones es un proceso pues lento, mucho más lento de lo que a uno le gustaría. Bueno, normas y fuentes. Gracias, Margarita. Adelante, Norma. Ok, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Mi pregunta es la siguiente. Miren, yo me dedico a la parte de, soy terapeuta, soy psicóloga y ahorita en este momento estoy con una empresa que me está contratando por un tema de un acontecimiento traumático severo. Entonces, por experiencia, yo he tenido casos relacionados a esto, en donde tal vez la persona que pasó por un acontecimiento traumático, tenga ciertas, digamos, como que elementos de los cuales consideran nada más lo del acontecimiento traumático como la punta del iceberg, pero en la parte profunda vienen otra serie de traumas, de situaciones que pertenecen a otro contexto, a otra situación, a otro momento. Aquí mi pregunta básicamente es, si la empresa está pagando el tratamiento de una persona y resulta que este acontecimiento traumático no es todo derivado, o la situación por la cual pasa no es totalmente derivada de ese acontecimiento, ¿es válido hacerle saber tanto al consultante como a la empresa hasta dónde puedo ir con el tema del tratamiento? ¿Hay alguna parte en la NOM que te diga, bueno, esto ya no le corresponde como tal a cubrirlo, por ejemplo? Ajá. Sí es válido. Sí es válido que tú le hagas ver al centro de trabajo lo que tú observes en esa atención, ¿verdad? Okay. Esto con el fin de que se le dé un seguimiento y decir, bueno, como tú bien lo dijiste, este evento tal vez desencadenó una serie de situaciones que ya traía ese trabajador, pero que esas situaciones que ya traía también son derivadas del trabajo, de la naturaleza del trabajo, de la carga del trabajo,
del estrés, del líder que tiene, que lo acosa, a lo mejor que le exige tal cosa, etcétera. Entonces, analizar y ver si la fuente de ese origen de estrés está ligada directamente al centro de trabajo. Hay una responsabilidad de ese centro de trabajo y lo tiene que conocer el patrón. Muy Ajá, bien. para Muchas que le puedan gracias. apoyar. Ajá. Claro. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Tenemos oportunidad para otra participación. Estamos en la hora ya, profesora, igual. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, les agradezco la atención, el interés. Ahora sí vamos a comenzar con el sorteo. El sorteo, muy bien. Y también agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Alma Martínez por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy. Gracias. Perdón, ahí está mi número telefónico. No sé si lo estén viendo todavía. Les dejo aquí mi correo electrónico por si se les ofrece